De ir con Pedro Fernández y su comentario histórico. Adelante, Pedro. El comentario histórico con Pedro Fernández. Hola Esteban, qué gusto estar otra vez en tu programa. Hoy toco otro tema. Se implementó en los Estados Unidos la famosa ley seca, esta ley por la cual se prohibía la fabricación, la distribución, la venta, la importación del alcohol. De hecho, es muy curioso porque no se prohibía la ingesta de licor, lo que pasa es que no podías conseguirlo. Pero ¿dónde viene esta decisión de la famosa ley seca? Porque todos hemos visto películas de Al Capone y de la mafia, de la famosa época de la ley seca que duró todos los años 20 en los Estados Unidos y termina en 1933. ¿De dónde sale esta ley seca? No fue un capricho del Congreso de los Estados Unidos, ni mucho menos, sino que los orígenes debemos buscarlo en la presión que existía ya desde el siglo XIX de los grupos conservadores que veían en la ingesta acelerada, la gran cantidad que se bebía en los Estados Unidos una situación verdaderamente alarmante. Hay que recordar que los primeros pobladores de las colonias norteamericanas provienen de Europa y que estos primeros pobladores básicamente son perseguidos o de alguna manera refugiados religiosos que llegan hasta las 13 colonias. Entre los principales encontramos los calvinistas que vinieron a poblar toda la parte del norte, la zona de Nueva Inglaterra. Luego tenemos también a los presbiterianos en la zona sur, los cuáqueros en Pensilvania, etcétera. Todas estas sociedades profundamente conservadoras, profundamente religiosas, con una ética del trabajo muy importante y con una moral bastante estricta. Esto básicamente va a permanecer de igual manera durante la primera mitad del siglo XIX. Pero ¿qué pasa después? A partir de la segunda mitad del siglo XIX, una gran cantidad de inmigrantes europeos, escoceses, suecos, alemanes, ingleses, irlandeses, después italianos, que vienen de clases muy bajas, con muy poca educación, traen consigo una cultura o una costumbre que no sucedía en ese tiempo en los Estados Unidos, que es la ingesta profusa de licor, ¿no? Consumían muchísimo licor. Y si a esto le agregamos que además durante la Revolución Industrial se crean los grandes cinturones de miseria alrededor de las ciudades, todas estas zonas proletarias donde los salarios son escasísimos, bajísimos, apenas les da para vivir, viven en condiciones miserables, los hijos se enferman y mueren de manera muy fácil, bueno, empiezan a proliferar las cantinas y las tabernas donde se podía de alguna manera desahogar estas frustraciones. Y va para estos grupos conservadores creando una disgregación social. Estos grupos conservadores logran que para después de la Primera Guerra Mundial el Congreso norteamericano finalmente prohíba la ingesta de alcohol. Esta prohibición va a salir contraproducente, puesto que finalmente las mafias que importaban, contrabandeaban y comerciaban con alcohol van a hacer un movimiento lateral hacia el tráfico de las drogas. Pues esa es la historia, Esteban. Me dio mucho gusto estar otra vez en tu programa. Gracias por invitarme. Imagen informativa. El encuentro con la noticia. Gracias a Pedro Fernández. Interesante. Claro. Se te hizo agua a la boca con... Ay, sobre todo hoy jueves, Esteban. Pues sí, ya te dijo de la ingesta acelerada. La ingesta acelerada. Gracias a Pedro. La verdad lo platica de una manera bien agradable. Habla sabroso. Habla... Y da de verdad unas pláticas, claro. Pedro, que un día los voy a invitar. Porque además, pues ahí no hay prohibición. ¿de veras? No hay es una especie censura. de cóctel y te platica de un tema, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y hace un cóctel, la verdad que lo hace muy bien. Oye, qué padre. Oye, invítanos. Es como tertulia, ¿no? Tertulia. Exactamente, una tertulita. ¿Una tertulia? Dijiste tartulia. ¿Tartulia? De tarta. Bueno, es que lleva tarta también. Vamos a un...